Con un Aston Villa que siguió una espectacular seguidilla de victorias, un Newcastle United que no teme vencer a los equipos más grandes del fútbol inglés y un nuevo y bastante representativo nuevo derby inglés que dejó un mal sabor de boca a Manchester City y Liverpool. Es con todo esto y mucho más que arrancamos el resumen de la jornada número 13 de la Premier League. Muy buenos días, esperando como siempre que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Es que arrancamos este resumen de la jornada número 13 de la Premier League. La Premier League, como siempre, acostumbrándonos a grandes resultados y enfrentamientos bastante interesantes, como lo tuvieron lugar enfrentamientos como el de Everton y Manchester United, enfrentamientos que trataremos de analizar y corresponder con sus grandes características más adelante. Además, como siempre, antes de comenzar con este pequeño espacio de análisis de todo lo que nos dejó esta gran jornada, realizaremos este pequeño espacio en el que los invitamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan una de las grandes competiciones del planeta y una de las más relevantes en el fútbol europeo, como lo es la Premier League, nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos y subimos contenido, como la plataforma roja o la plataforma morada. Además de que a través de nuestras redes sociales podrán encontrar no solo un pequeño espacio informativo de todo lo que nos dejan cada una de las jornadas, respectivamente hablando de los mejores momentos y de sus protagonistas, también estamos de poco a poco generar este pequeño espacio de fomentar, eh, como, como decíamos anteriormente, eh, lo que corresponde a cada una de sus jornadas y también cuando subimos contenido. Es con ello que te agradeceríamos muchísimo que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales y en las diferentes plataformas que podrán encontrar en cada una de las descripciones de las diferentes plataformas que deseen. Es con ello que ahora sí arrancaríamos el análisis de jornada número 13, comenzando como siempre por los resultados que dieron lugar a la culminación de esta jornada, para luego hablar de sus eventos más destacados. Es para ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los resultados que dieron lugar al inicio de esta jornada número 13, como lo fue de uno de los enfrentamientos que hablábamos más adelante o a principios de este análisis, como lo fue el enfrentamiento de Manchester City y Liverpool, tal vez un nuevo y denominado derby inglés, bajo las características que han presentado ya casi una década ambos entrenadores. Ha sido bastante representativo la continua lucha que han llegado a desencadenar varias temporadas y que aún así bajo esta llegó a tal vez, como mencionábamos, darle un poco de sabor bastante negativo para ambos, tener en cuenta que una victoria era necesaria para las perspectivas de cada uno de los anteriormente mencionados entrenadores, Jurgen Klopp y Pep Guardiola, y también para obviamente para sus equipos, y teniendo en cuenta que dicho resultado benefició más a otros equipos como Arsenal, de los cuales hablaremos más adelante. La verdad es que el resultado dio paridad también a las características de juego, la anulación de los mismos y muchas veces jugadas en los que el mediocampo de cada uno de estos equipos enfrentó características de juego bastante interesantes de analizar, las cuales trataremos de hablar más adelante. Con ello que pasaríamos a realizar el pequeño repaso de esta jornada con el enfrentamiento entre Manchester City y Liverpool, el cual culminó con un 1-1. Más adelante encontraríamos Sheffield United 1, Bournemouth 3, Luton Town 2, Crystal Palace 1, Nottingham Forest 2, Brighton Hove Albion 3, Burnley 1, West Ham United 2, Newcastle United 4, Chelsea 1, Brentford 0, Arsenal 1, Tottenham Hotspur 1, Aston Villa 2, Everton 0, Manchester United 3. Como mencionamos anteriormente en el repaso de todo lo que nos dejó la jornada, la verdad, enfrentamientos bastante relevantes para la clasificación y el dominio de cada uno de los objetivos, obviamente. Algo de lo que por ahora nos representa no solo que la clasificación se encuentre un poco más cercana a lo que son los objetivos. Sí, la verdad es que ahora mismo la competitividad
nos da rienda suelta a ver que es una Premier League bastante prometedora, algo que muchas veces en temporadas pasadas poco a poco se pudo generar esta tendencia o este temor a todos los grandes espectadores y a todos nosotros que maravillados por esta gran competición, que tal vez este amplio dominio de Manchester City podría continuamente replegar a que las ligas fueran un poco más optimizadas bajo el amplio dominio del equipo Citizen, algo que por ahora nos ha dado el beneficio de la duda de esta temporada, teniendo en cuenta la clasificación de los primeros 5 equipos, dar rienda suelta a prever que eh, podríamos adelantarnos un poco, pero tal vez en las últimas jornadas, ¿por qué no? Una lucha por las competiciones europeas y también, quién sabe, todavía diríamos que el, el futuro no es demasiado claro. Una lucha por quién será el campeón de esta Premier League. Por ahora comenzaríamos hablando de los últimos 5 lugares en la posición de la tabla, comenzando por la posición número 20, en la que encontramos ahora mismo a Burnley con 4 puntos. En la posición 19 encontraríamos a Everton con 4 puntos, la misma cantidad de puntos que Burnley, recordando que anteriormente el fin de semana pasado, lastimosamente para Everton, sufrió una deducción de puntos de 10, lo cual lastimosamente se debe a inconsistencias en su fair play financiero, algo que trataremos de disponer más adelante rápidamente. En el puesto 18 encontraríamos a Sheffield United con 5 puntos. En la posición 17 encontraríamos a Luton Town, el cual rompe la seguilla de potenciales candidatos al descenso con 9 puntos. Y en la posición 16 encontraríamos a el Bournemouth de Andoni Iraola con 12 puntos. Más adelante, en los primeros puestos en la clasificación, lastimosamente trataremos de ser bastante rápidos, ya que digamos que hay bastante que destacar para esta jornada número 13. Por ello que hablaremos rápidamente de los 5 grupos que competen, disculpen, los 5 equipos que competen lo más alto de la clasificación. Con ello encontraríamos a Tottenham Hotspur con 26 puntos. Más adelante, en el cuarto lugar, a Aston Villa con 28. En el tercer lugar, Liverpool con la misma cantidad de puntos que Aston Villa, 28. Y en el segundo lugar, por ahora, un equipo bastante replegado y que tal vez la falencia de poder potencialmente haber ganado este enfrentamiento ante el Liverpool hubiera significado tener un poco más de permanencia y solidez en la primera posición en la tabla, como lo es Manchester City en la posición número 2 con 29 puntos, que aún así está bastante cerca del primer lugar en la posición de la Premier League, en el cual ahora mismo se encuentra Arsenal con 30 puntos. Es con ello que rápidamente hablaríamos de los eventos que dieron lugar a la culminación de esta jornada número 13. La verdad, eh, diríamos que las características que benefician a ambos equipos o que dan lugar a cada uno de los enfrentamientos de esta Premier League muchas veces está predispuesto a orientar el juego a una seguidilla de contraataques o presiones en las que el área rival siempre se ve contraatacada o básicamente seguidilla de un corredor entre el rival y el equipo visitante muchas veces tiende a generar esta mayor sintonía a la hora del espectáculo. Con ello simplemente tratamos de exponer que las características de juego de la Premier League, lo que muchas veces beneficia el gran crecimiento que ha tenido la liga a través de su última década disculpen, expone no solo el gran crecimiento en equipos y la competitividad de los mismos, sino también el nivel de la jerarquía que pueden llegar a presentar. Algo que pudimos ver en el enfrentamiento entre Luton Town y Crystal Palace, no diríamos que en su primer tiempo, la verdad es que no, en el que muchas veces, lastimosamente, si no tuvieron la oportunidad de ver el primer tiempo, personalmente no les diría que se perdieron de mucho. Las características de juego en las que la anulación y teniendo en cuenta que el equipo de Roy Hodgson y el de Rod Edwards está más caracterizado por retroceder un poco en el campo
beneficiarse de las presiones, mucho más orientado para Crystal Palace, teniendo en cuenta las grandes facetas ofensivas de jugadores como Michael Olise. La verdad es que el despliegue ofensivo rápido y el dinamismo por las bandas muchas veces orienta a que jugadores como los mencionados anteriormente se beneficien de las presiones, la recuperación y asimismo el poder generar finalizaciones muchas veces orientadas a su capacidad de regate y el asociarse en la última instancia final del área rival. Algo que pudimos ver un poco más en las fases del segundo tiempo, como decíamos, la verdad es que el primer tiempo no diríamos que fue bastante determinante para cada uno de los equipos. Tal vez hubo un poco más de crecimiento ofensivo por parte de Luton Town, sí, pero al final ello no pudo evidenciar o traducirse en la apertura del marcador. Al final, poco a poco, por ejemplo, las conducciones de Amari Bell o la aparición de su compañero por la otra saga, Alfie Dowry, permitieron un poco más de solidez a este Luton Town en los momentos en los que las presiones y la recuperación del balón le veían afectados bajo el beneficio de Crystal Palace. Al final, ambos jugadores generaron mucha solidez a la hora de poder retroceder y ser bastante asociativos y dar réditos al características un poco más defensivas, algo que al final muchas veces generó esta tendencia en el primer tiempo, como mencionábamos anteriormente, de que continuamente tuvieran estas características de anularse o también de sentirse un poco desperdigados ambos equipos al no poder fomentar de la mejor manera posible su posicionamiento en el campo y asimismo a través de este posicionamiento el poder afrontar mejor sus características de juego. La verdad es que más adelante en el marcador, a través de pequeñas fases de juego, como mencionábamos, bajo el beneficio de ciertas aptitudes tácticas como la verticalidad y las conducciones beneficiadas por el regate, es que Crystal Palace, por ejemplo, tuvo la capacidad de marcar bajo, como mencionábamos, las grandes características técnicas de Michael Olise, bajo asistencia de Joel Ward. Digamos que más asistencia tal vez sería un pase, algo que podríamos destacar y discutir, como claramente a través de los comentarios en los que continuamente los invitamos a que puedan escribirnos y que trataremos de disponer y responder de la forma más rápida posible. Es con ello que, aunque como mencionábamos de Crystal Palace, la verdad, las características de juego de este equipo son bastante interesantes y propositivas. Dejaron bastante que desear teniendo en cuenta su visita ante un equipo que potencialmente está luchando por el descenso y que tal vez pudo llegar a aprovechar un poco más esta tendencia. Algo que por parte del equipo local, Luton Town, sí buscó aprovechar de forma bastante dinámica. La verdad es que, como mencionábamos, las aptitudes de juego ofensivo de este Luton Town durante este enfrentamiento no diríamos que llegaron a ejemplificar o demostrar que tal vez una victoria era posible. Es por ello que el mérito de estas pequeñas acciones o estos pequeños momentos en los que pudieron dar rédito a lo mejor de su fútbol y las características de sus jugadores, como por ejemplo la apertura desde las bandas, desde las bandas, la apertura desde el banquillo por parte de Jacob Brown en el minuto 79, al final no solo permitieron 3 puntos bastante importantes en la clasificación para este Luton Town, ahora mismo fuera de puestos de descenso, bajo el beneficio tal vez un poco de esta pérdida de puntos de Everton, algo que trataremos de analizar y discutir más adelante, pero que por ahora, con esta pequeña seguidilla de tal vez un poco más de crecimiento a la hora de los rendimientos y la efectividad, le han dado rédito de esta victoria bastante importante, no solo también a través de estas grandes asociaciones y capacidades de finalización como la que pudieron básicamente darle la victoria a este Luton Town, por mano del que mencionábamos anteriormente, eh, Jacob Brown, sino también que ello permitió poco a poco que tal vez un poco la solidez defensiva pudiera dar más rédito a este Luton Town. La verdad es que muchas veces hemos discutido esta característica de que los mejores equipos con bloque defensivo o con capacidad de anular a su rival en las facetas de finalización, básicamente los equipos que menos conviertan goles en contra, tal vez son los mejores o los más preparados para optimizar y luchar por una salvación y mantener su categoría. Algo que poco a poco esta idea puede llegar a ser representativa para este Luton Town y que tal vez le pueda ayudar para
sus características y su claro objetivo de poder permanecer en esta competición. Algo que por parte de equipos como Everton, teniendo en cuenta la deducción de puntos, como mencionábamos al principio de este análisis de esta jornada número 13, a inicios de días anteriores al arranque de esta jornada, se tuvo la noticia de que por parte de la Premier League y una comisión individual que normalmente regula a través de estas características el poder dar un poco más de democracia y características un poco más de dinamismo en lo que revele casos tan relevantes como estos, en los que básicamente trataremos de no alargarnos demasiado. Everton sufrió una deducción de puntos a través de características en las que, digamos, no solo rompió el fair play financiero, sino también se le acusa de mal manejo de las características económicas del club y con ello un poco más de, digamos, poca clarividencia en lo que respecta a la Premier League, de cómo representaron a la futuro y en las últimas temporadas la representación y la consolidación del equipo, ello en que se traduce en patrocinios bastante interesantes, bueno, no lo denominaríamos interesantes, tal vez interesantes de analizar, de cómo llegaron a suceder y nadie simplemente pareciera que voltearon a mirar a otro lado. La verdad es que este caso de Everton es bastante interesante de poder analizar. Lastimosamente no trataremos de no alargarnos demasiado. Como mencionábamos, bajo esta seguilla, esta deducción de puntos económica, bastante importante y relevante para esta Premier League, no solo por ser la primera en su historia, sino que también ahora, como mencionábamos, encuentra a Everton en la posición 19ª en la tabla, ahora mismo con 4 puntos. La verdad es que la tarea y la labor de este Everton será no solo fomentar lo mejor de su equipo a través de la jerarquía y las grandes aptitudes técnicas que ha demostrado Sean Dyche a lo largo de su participación en, por ejemplo, equipos como Burnley. La verdad es que si hay un equipo preparado para afrontar un descenso a través de su entrenador, diríamos que ahora mismo Everton se encuentra en buenas manos por ahora. La verdad es que la paciencia y la virtud de sus aficionados y el acompañamiento del equipo serán cruciales para poder afrontar una permanencia, lastimosamente para este equipo de Everton, que había tenido una gran seguidilla de enfrentamientos y un rendimiento bastante interesante bajo el beneficio, por ejemplo, de características de juego que beneficiaron a grandes jugadores referentes en las últimas temporadas, como Dominic Calvert-Lewin a través del juego aéreo y la verticalidad por las posiciones de adelantamiento de jugadores como Abdoulaye Doucouré o James Garner. Algo que lastimosamente no fueron suficientes en este enfrentamiento entre Manchester United. La verdad es que desde los primeros minutos fue bastante difícil el consolidar cómo llegaría a determinar este Manchester United una victoria o si fuera a llegar a pasar. La verdad es que este equipo lastimosamente nos tiene acostumbrados personalmente a momentos de absoluta gracia para luego finales de absoluta debemos de ser algo precavidos con este Manchester United, pero tal vez momentos de pequeña melancolía. La verdad es que aunque fue un 3-0, bajó el inicio y el arranque de no solo uno de los mejores goles de esta Premier League, como lo fue la gran finalización de Alejandro Garnacho, la cual al final no solo en las últimas horas ha sido representada y dando un pequeño recuerdo a lo mejor de Manchester United de la mano de Wayne Rooney o Cristiano Ronaldo. La verdad es que el equipo pudo desencajar esta mala seguidilla de rendimientos. Diríamos que solo su mal calendario lo dirá, teniendo en cuenta que ahora mismo Manchester United para sus próximas jornadas se enfrenta a Galatasaray, Bayern München, Tottenham Hotspur y Newcastle United. Veremos de qué es capaz este equipo bajo esa seguidilla de rendimiento en el que los pequeños momentos en los que grandes jugadores con grandes capacidades de talento demuestran lo mejor de sí. Por ahora, para destacar de este enfrentamiento, además de las grandes aptitudes técnicas y la capacidad ofensiva de Alejandro Garnacho, demostraron que, por ejemplo, el rendimiento de jugadores como Bruno Fernández o Marcus Rashford son y serán cruciales para tener en cuenta
qué puede llegar a desarrollar este Manchester United a lo largo de esta temporada. La verdad es que por ahora los puntos le avalan como uno de los potenciales candidatos a luchar por los puestos de clasificación a competiciones europeas. Por ahora lo dejaríamos en este objetivo o en este paréntesis de para qué está preparado este Manchester United, teniendo en cuenta las lesiones y el retroceso que lastimosamente tuvieron lugar, que ahora lastimosamente no diríamos que está bastante establecido el cómo debería jugar de forma óptima este Manchester United. Lo pudimos ver en este enfrentamiento ante Everton, que digamos algo engañoso, pero beneficioso para el equipo. Tampoco trataríamos de desmeritar las grandes aptitudes de este equipo, en el que la consistencia de la colectividad y la específica asociación de juego de jugadores como Bruno Fernández dan rienda suelta a que estas victorias puedan llegar a ejecutarse. Al final, bajo una asistencia y esta solidez en el campo de diferentes conducciones, no dieron solo rédito a que fuera participativo en momentos en los que tuvieran que dar retrocesos. Por ejemplo, lo pudimos ver a través de los adelantamientos de Diogo Dalot, que al final ellos dieron rédito a una asistencia para Alejandro Garnacho, el cual ejecutó un gol que claramente pasará a la historia del Manchester United. Sería bastante difícil no destacar este gran gol, pero que también dieron rédito a lo mejor de Marcus Rashford, tal vez no a través de su participación específica en este enfrentamiento. La verdad es que el que juegue por una banda en la que no explota sus mejores características, diríamos que no le beneficia lo mejor posible, pero por ahora, con el rédito de que pueda tener un mayor seguidilla de partidos y consistencia a la hora de marcar, teniendo en cuenta que tuvo la oportunidad de marcar desde tiro penal y asimismo ayudar a las características de juego ofensivo. Esperemos que este gran jugador pueda dar un poco más de sintonía, como mencionábamos. Muchas veces el que esté Marcus Rashford y Bruno Fernández de forma óptima significa ver lo mejor de este Manchester United. Y aún así, lastimosamente la duda sigue ahí, especialmente diríamos que a través de la experiencia del aficionado del Manchester United, que vemos que lastimosamente ya está acostumbrado a tener grandes enfrentamientos como estos, para lastimosamente en la siguiente jornada seguir con estas deficiencias a la hora de poder representar sus mejores características de juego. Al final se expone básicamente en que es algo que siempre tratamos de consolidar cuando hablamos de este Manchester United, que es la representación de su nombre a través de su calidad de juego. Algo que esperemos, como muchas veces mencionamos, lo puedan desarrollar en futuras jornadas. Algo que por ahora ha llegado a ser bastante prometedor bajo el crecimiento del rendimiento que mencionábamos anteriormente para Brighton y Hove Albion en su enfrentamiento ante Nottingham Forest. La verdad es que era bastante difícil determinar la victoria para cada uno de estos equipos, teniendo en cuenta la consistencia de ambos y en el que, por ejemplo, grandes enfrentamientos como tuvieron lugar Nottingham Forest y Aston Villa demostraron que este Nottingham Forest es bastante capaz de no solo ser riguroso como local, sino también de generar poco a poco estos márgenes en los que su rival se ve tal vez no en superioridad numérica, pero sí un poco anulado en la competitividad de cómo deben proceder a sí mismo en sus facetas de juego ofensivo. Algo que muchas veces el poder anular a tu rival le han beneficiado mucho a este Nottingham Forest, que al final no fueron suficientes para tal vez, como mencionábamos, un poco más de rendimiento en lo que representa este Brighton and Hove Albion y el beneficio de una victoria, sí, pero personalmente creo que deja bastante que desear bajo las características de juego anteriormente mencionadas en anteriores análisis. La verdad es que un equipo que nos acostumbró a características de juego asociativo que pudieran dominar a su rival y asimismo generar aperturas en el marcador, no solo bajo la consistencia de extremos con grandes características de juego como disculpen, se me está olvidando su nombre, en este caso hablaba de Kaoru Mitoma, disculpe. La verdad es que sería bastante raro que no pudiera recordar un nombre en un análisis. Como mencionábamos, en estos jugadores muchas veces se ha traducido que este Brighton and Hove Albion no solo sea consistente, sino
sea regular a la hora de marcar y al final ello le dé rédito para ganar enfrentamientos, ya que muchas veces ante estas características de juego bastante asociativas e interesantes, la solidez defensiva tal vez puede llegar a generar bastantes problemas. Ha demostrado muchas veces este Brighton and Hove Albion, pero aún así diríamos que fue un enfrentamiento bastante competente para el equipo, con la participación de una gran aparición como la de Ian Ferguson y uno de los claros candidatos a ser el mejor jugador de este enfrentamiento, como lo fue Joao Pedro. La verdad es que su aparición, no solo desde el banquillo, sino desde minutos bastante tempranos en el arranque para este enfrentamiento entre Nottingham Forest, dieron un poco más de verticalidad y específicamente algo más de versatilidad a la hora de poder concretar las acciones. La verdad es que el equipo, aunque era ciertas características de juego bastante asociativos e interesantes, algo de lo que no es nuevo este Brighton en el juego Albion, sí llegaba a ser un poco repetitivo, en el que su rival muchas veces al generar esta tendencia podía anularlo fácilmente y con la aparición de Joao Pedro se pudo generar un poco más de dinamismo a la hora de poder no solo replegarse sino generar adelantamientos. Lo pudimos ver en el gol bajo asistencia de Pascal Gross a través de estos grandes adelantamientos y estas grandes capacidades técnicas que puede llegar a desempeñar este gran jugador, algo que al final a través de las características técnicas y los pequeños momentos pueden llegar a generar victorias como la que vimos, en el que si mencionamos eh, a este, podemos denominarlo nuevo derby del fútbol inglés, como lo es el enfrentamiento entre Manchester City y Liverpool. Digamos que las facetas de juego táctico o ofensivo llegaron a ser o dar resultado o específicamente dar rienda suelta a la mejor competitividad de cada uno de los equipos, específicamente hablando de sus jugadores, en el que a través de esta seguidilla de diálogo, podríamos mencionarlo, básicamente que tratamos de exponer en el principio del primer tiempo, disculpen por la redundancia, se notó bastante que las características de juego de Liverpool se vieron bastante enfocadas en replegarse poco a poco hacia adelante para buscar la consistencia en salida de balón, muchas veces orientada no a algo semejante a Manchester City, como lo es la asociación de juego y poco a poco crecer en el campo bajo el dominio del mismo, sino más bien orientar las características de juego en velocidad y el factor decisivo de jugadores como Mohamed Salah y Diego Jota, a lo que pudo dar solidez a ciertas características y le dio un poco más de rédito en la traducción de cómo podía llegar a fomentar su enfrentamiento, algo que básicamente simplificaba que poco a poco en el primer tiempo pudo generar un poco más esta sintonía de que si podía fomentar esta idea a lo largo de los 90 minutos, sería bastante capaz de afrontar una victoria bajo estas características técnicas. Con ello que tratamos de decir, muchas veces para este primer tiempo y bajo la seguidilla de las primeras fases del segundo, Liverpool no fue bastante consistente en su crecimiento en el campo, ¿no? Pero fue bastante eficaz al poder llegar hasta la área rival, algo que le costó un poco más a Manchester City y que daba esta certeza o esta tendencia a que al poder llegar de forma consistente en pequeñas acciones de juego, demostrarían que su rival, al tener que replegarse y adelantarse de forma bastante continua, sería una forma bastante efectiva de poder vencer a un equipo tan difícil como Manchester City. Lastimosamente estas características de juego al final no dieron rienda suelta a algo que muchas veces puede llegar a orientar a este Manchester City, como es sus grandes aptitudes de talento, las que pudimos ver, por ejemplo, como en pequeñas fases en las que los adelantamientos, algo que muchas veces no nos tiene acostumbrados este Manchester City para romper líneas específicamente, eh, dieron fases en las que Liverpool tenía que replegarse rápidamente al poder, al no estar preparado para estas conducciones hacia adelante, en las que necesitan a que, protagonista para uno de los goles, o Rodri, que fueron bastantes protagonistas bajo estas características de juego, y que al final anularon de forma bastante continua el desarrollo de ambos equipos. La verdad es que si tuviéramos que especificar rápidamente en qué se desencadenó este Manchester City 1, Liverpool 1, fue la consistencia de un juego posicional orientado a dominar a tu rival
y que poco a poco ello generará mayor seguidilla de disparos por parte de Manchester City y por parte de Liverpool un juego más de desgaste orientado a llegar de forma dinámica hacia el área rival y asimismo generar disparos, algo que al final se tradujo en ciertas fases de juego pero que continuamente generó problemas en el medio campo en el que aunque diríamos que no era el resultado esperado para aquellos que vimos este enfrentamiento. Muchas veces, por ejemplo, el espectáculo de la conversión de goles es algo más relevante e interesante, por supuesto, pero que específicamente nos dio la oportunidad de ver grandes facetas de juego del medio campo de Liverpool, por ejemplo, en el que Dominic Szoboszlai y Curtis Jones, tenían estas labores de adelantamiento, muchas veces orientadas no solo a perseguir a Rodri, sino estar pendientes de cuál de los defensas o los roles del bloque defensivo de este Manchester City generarán esta tendencia a adelantarse y asimismo anularlos rápidamente para evitar claramente un posicionamiento de ya el clásico 3-box-3 o un 3-2-4-1. La verdad es que también sería bastante interesante poder analizar estas características de juego de este Manchester City, pero como el tiempo no nos compete demasiado con la gran seguidilla de enfrentamientos, la verdad es que trataremos de ser bastante rápidos. La verdad es que como decíamos anteriormente, dos características de juego bastante interesantes que han desempeñado ambos equipos de forma bastante consistente. Lo demuestra que ahora mismo, no solo a través de resultados como estos, sino que su posición en la tabla sea de los claros candidatos no solo a generar esta seguidilla de victorias, aunque muchas veces da rédito a esta Premier League de aquellos que tienen un pequeño error, tienden a pagarlo de forma bastante clara. Le podríamos mencionar esto claramente a equipos como Liverpool en temporadas anteriores, especialmente ante equipos como Manchester City, pero que por ahora, como mencionábamos, dan rédito a que un equipo se vea bastante beneficiado de estas características, como lo fue Arsenal ante su enfrentamiento y victoria ante Brentford, el enfrentamiento que culminó con un 0-1 o un 1-0 bajo beneficio de Arsenal. Y como mencionábamos, no solo le dio ahora mismo la posición primera en la tabla y ahora mismo único equipo líder de esta Premier League, sino también poco a poco, ¿por qué no?, a través de los resultados llegar a fomentar a través de la experiencia ya tomada o tenida en cuenta, como mencionábamos la temporada pasada, en el que fue uno de los lastimosamente claros candidatos a potencialmente haber ganado la liga, pero que lastimosamente fue considerado un equipo histórico por factores negativos en los que fue el único equipo hasta ahora en lo que respecta a la Premier League de mantenerse en el primer puesto en la tabla bajo una gran cantidad o la mayor cantidad de seguilla de partidos y jornadas como primero para al final no llegar a ser campeón de liga. Lastimosamente no recuerdo específicamente cuántos son estas seguillas de partidos, diría que son 16, pero me disculpo, la verdad es que no estoy bastante seguro. Algo que trataremos de repasar la próxima jornada, el próximo análisis de la próxima jornada. Con ello, me disculparía si el dato es erróneo y trataríamos de analizarlo y predisponerlo en la jornada, en el análisis de la próxima jornada. Pero que como mencionamos por ahora, ante un equipo tan interesante y relevante bajo la asociación del crecimiento de jugadores clave como Bukayo Saka o eh, disculpen, Alexander Zinchenko. Este equipo, especialmente Arsenal, tiene esta capacidad o esta tendencia de poder afrontar victorias ante rivales tan difíciles como Brentford. La verdad es que este enfrentamiento se notó bastante que iba a ser bastante trabajoso, algo de lo que Brentford ya nos tiene acostumbrados ante rivales grandes. La verdad es que es uno de los claros candidatos a ser problemático ante rivales del Big Six, algo que siempre da rienda suelta a lo mejor de esta temporada y que poco a poco aún así da rédito a tener en cuenta este Brentford. La verdad es que ahora mismo en la posición decimoprimera con 16 puntos. Eh, um,
Tal vez esta es la posición establecida de este Brentford, sí, pero bajo esta seguidilla de partidos en los que poco a poco pueda obtener, o básicamente podríamos denominarlo, rascar la mayor cantidad de puntos posibles, un potencial crecimiento en la tabla y en la clasificación podrían ser bastante relevantes para este equipo y potenciales de hacer. Algo que a través de poder rascar puntos, un poco más de dinamismo y demostrar lo mejor de su competitividad. Fueron características de juego que buscó desempeñar Chelsea en su enfrentamiento entre Newcastle United. Lastimosamente para el equipo londinense no fueron suficientes para afrontar una victoria ante un Newcastle que, aunque esta seguidilla de lesiones que lastimosamente ha tenido lugar en las últimas fechas para el equipo de St. James Park, la verdad es que no han sido suficientes para evitar las grandes capacidades técnicas y los grandes adelantamientos ofensivos que pueden llegar a generar Anthony Gordon o Miguel Almirón, en el que claramente estos dos jugadores fueron piezas fundamentales para algo que muchas veces hemos hablado de este Newcastle United, como lo es la consistencia en las presiones, específicamente la consistencia en el poder desarrollar esta faceta de juego tan difícil durante minutos bastante adelantados de un primer tiempo, por ejemplo, en el que bajo la consistencia física y las características de juego, normalmente ante equipos que presionan tan alto como Liverpool o Brighton Hove Albion, la consistencia y la permanencia de que tanto en un primer tiempo pueden llegar a ser estos son de los 25-22 minutos estándar bajo la seguidilla y los grandes datos de Opta Analyst destacamos estas características de juego, pero que también determinan que es un equipo Newcastle United bastante competente en esta característica de juego y que al poder fomentarla ante rivales como Chelsea, bastante orientados no solo al beneficiarse de la velocidad y las recuperaciones, algo diríamos que bajo la similitud de equipos como Newcastle United, demostraron darle un poco de su propia medicina, podríamos denominarlo, en el que, por ejemplo, las facetas de juego de Conor Gallagher pudieran dar un poco más de rédito a este posicionamiento en el que se le predispone a Conor Gallagher no solo ser pieza fundamental de los adelantamientos, sino también en los momentos claves en los que puede recuperar el balón, tal vez en los momentos de la finalización, lastimosamente no digamos que en Chelsea es el jugador más capaz a la hora de marcar. Tampoco es meritando las grandes facetas de juego que puede llegar a desempeñar este jugador, pero sí demuestra que tal vez hay algo por mejorar en este Chelsea y un poco más de competitividad a la hora de, por ejemplo, tener jugadores como Nkunku puedan darle un poco más de rédito y sostenibilidad en enfrentamientos como este ante Newcastle United. Como decíamos, la pieza fundamental de Conor Gallagher en las presiones y los adelantamientos bajo el beneficio, por ejemplo, de compañeros como Cole Palmer ayudan bastante a este Chelsea, sí, pero a la hora de la finalización tienden a dar el problema que ha sido bastante consistente a lo largo de esta temporada para este Chelsea, que es el poder marcar de forma consistente, en el que lastimosamente también Nicolas Jackson no ha podido demostrar tal vez no un rendimiento, sino un poco más de solidez y específicamente una seguidilla de, podríamos denominarlo, disparos al área, en el que sea contundente a la hora de marcar. Tampoco sería desmeritando las grandes facetas de este jugador y que ha demostrado ser bastante competente para este Chelsea, pero que aún así demuestran que, como mencionábamos al principio, es un equipo que aún tiene ciertas piezas con las que trabajar, con las que trabajar para mejorar, claramente, en el que básicamente tratamos de ser bastante críticos con este Chelsea, porque podemos fundamentar esta idea específica, es porque tiene grandes jugadores y la verdad han demostrado que son bastante capaces de demostrar lo mejor de este equipo a través de sus características de juego. La verdad es que el talento de cada uno de estos jugadores da crédito a que este Chelsea pueda ser bastante prometedor, pero por ahora
solo nos dan esta pequeña idea y todavía no hemos visto lo mejor de este equipo. Ten en cuenta que era un rival tan difícil como Newcastle United y la seguidilla de rendimientos ante enfrentamientos como Chelsea y Tottenham Hotspur. La verdad es que una derrota no diríamos que significa el fin del mundo para este Chelsea, pero que teniendo en cuenta su proposición de juego, en el que le ha costado bastante enfrentar a rivales un poco más lejanos o debajo de él en la clasificación como Nottingham Forest, Brentford o West Ham United. La verdad es que el que genere esta consistencia de ser un poco más o tener un poco más de igualdad ante equipos como Manchester City o Tottenham Hotspur demuestran que las aptitudes técnicas y físicas están ahí, pero que el equipo debe trabajar de forma más consistente estas características para poder enfrentar de forma más dinámica y directa a rivales como Newcastle United. Es con ello que pasaríamos a hablar otro de los equipos que hablamos de consistencia y esta seguidilla de poder enfrentar de forma bastante dinámica a rivales más adelantados a tu posición. La verdad es que simplificaríamos las grandes facetas de juego que ha llegado a demostrar una Emery en este Aston Villa, siendo no solo un equipo bastante relevante en lo que representa sus características de juego en esta Premier League, siendo un equipo bastante interesante y propositivo de poder ver, siendo siempre enfocado ahora mismo con un equipo que siempre va a demostrar grandes aptitudes de juego, tal vez no de forma consistente, teniendo en cuenta sus rivales, sí, pero siempre bajo esta idea específica de juego de explotar lo mejor de sí, jugadores como Oli Watkins, claramente, o jugadores desde atrás como Mari Cash o Lucas Digne, los cuales bajo la predisposición de juego de este Aston Villa han sido cruciales para que el equipo pueda fomentar ideas de juego en las que continuamente tenga que replegarse en retroceso y ante un enfrentamiento como el que tuvo lugar ante Tottenham Hotspur. La verdad es que era claramente importante que el bloque defensivo específicamente tuviera una gran actuación y lo demostró no solo algo más cercano a la estadística, en el que Tottenham Hotspur tuvo una estadística de goles esperados o expected goals de 2,34, que ello básicamente significa que bajo la traducción de los disparos comentados por Tottenham Hotspur, la conversión o la estadística enfoca que toda esta seguidilla de disparos bajo un estándar promedio hubiera significado 2 goles para, para esta continuidad de disparos, en los que si hablamos de los tiros totales encontraríamos 18, lo cual representa que aunque Aston Villa también tuvo una similitud de los disparos con 15 disparos totales, la verdad es que la seguidilla o la demostración de la efectividad específica dieron rienda suelta que este Tottenham Hotspur era un rival bastante difícil de afrontar, se tuvo en cuenta continuamente en las acciones en las que tuvo lugar la finalización de este Tottenham Hotspur, en los que bajo una seguidilla continua de dominio por parte de su rival buscaron no solo fomentar el disparo y el posicionamiento efectivo de jugadores como Heung-min Son o Brendan Johnson, sino también la salida de juego desde atrás benefició bastante el disparo, en el que por ejemplo tuvo lugar bajo esta similitud de características de juego, la apertura del marcador de Giovanni Lo Celso, en el cual también tuvimos esta oportunidad de ver una nueva predisposición en el medio campo, teniendo en cuenta la lesión de James Maddison y esta rotación de jugadores como Rodrigo Betancourt, que lastimosamente salió lesionado, o el jugador anteriormente mencionado que tuvo la apertura del marcador como Giovanni Lo Celso, dando un poco más de dinamismo o rienda suelta a cómo puede llegar a fomentar de mejor manera este Tottenham Hotspur sus características de juego. La verdad, como mencionábamos, bastante interesantes de analizar y poder ver, pero que al final no fueron suficientes para esa efectividad específicamente en el bloque defensivo y dándole un protagonismo del que no es ajeno y el que también representa un gran rédito, el que siempre en momentos como estos pueda llegar a aparecer, como lo fue la aparición de Emiliano Martínez, específicamente bajo protagonismo de este enfrentamiento ante Tottenham Hotspur, en el que gracias a él el equipo pudo llegar a afrontar una victoria en los últimos momentos al tener grandes apariciones y grandes atajadas.
siendo un jugador solo representativo por, claramente, Guante de Oro, campeón del mundo, uno de los mejores jugadores en su posición en el planeta. Claramente, si es el mejor, ello lo dejaremos a debate, claramente. Su opinión es bastante importante para nosotros, así que no la pueden dejar en los comentarios. Pero no solo demuestra estas grandes aptitudes técnicas, el gran despliegue y el poco que puede llegar a tener este gran jugador, sino que también en los momentos en los que el equipo se ve más necesitado de su aparición, siempre puede llegar a ser consistente, algo que muchas veces ayuda a obtener victorias como estas. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de 11 de esta jornada y de los mejores jugadores que dieron muchas veces el protagonismo esencial para que sus equipos pudieran llegar a fomentar una victoria. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de su guardameta. En este caso destacaríamos la gran labor de Andre Onana. Como mencionamos en el enfrentamiento entre Everton y Manchester United, tal vez el resultado era bastante, disculpe, el enfrentamiento era algo engañoso, teniendo en cuenta que aunque este Manchester United fomentó grandes características de juego y las grandes finalizaciones que dieron lugar para esta victoria de Manchester United significaron que poco a poco pueda sentir un poco más de sintonía en lo que representa el equipo en esta temporada. La verdad es que también cabe destacar que Everton también tuvo grandes acciones de juego en las que no solo pudo generar disparos que dieron al larguero, sino también que fueron contundentes a la hora de que en los momentos en que no pudiera llegar a aparecer de forma dinámica y consistente Andre Onana, hubiera significado tal vez la apertura del marcador para Everton y presentarle un poco más de problemas a este Manchester United. Por ello que destacaríamos las grandes facetas de este gran guardameta que veíamos que ha tenido el peor arranque de temporada. Muchas veces se le puede llegar a ser criticado esta inconsistencia de juego de este Manchester United, pero la verdad es que si nos vamos a la estadística y la conversión de goles específica en las que por ahora Andre Onana específicamente ha llegado a atajar, diríamos que está en un promedio estándar. La verdad es que ni ha recibido más goles de los que debía atajar, ni ha atajado más disparos de los que potencialmente podrían llegar a dar rienda suelta a un gol o una acción de juego, en lo que básicamente se traduce que el nivel está ahí. Las características de juego demuestran que es un guardameta bastante consistente, tal vez un poco criticado por sus características de juego un poco más ofensivas orientadas al crecimiento en el campo por la asociación de juego, las características de los pases, algo que muchas veces en este nuevo proceso de este Manchester United ha ayudado muchas veces a que el equipo salga de forma dinámica, que tal vez muchas veces podemos llegar a olvidarlo, pero como mencionábamos anteriormente, es un guardameta bastante capaz y que esperemos que pueda generar un poco más de grandes actuaciones como estas para así mismo generar un poco más de confianza en este Manchester United de cara a futuro. Para el bloque defensivo comenzaremos hablando por el lateral izquierdo. En este caso, Alexander Zinchenko no solo demuestra de nuevo en este nombramiento, en este once inicial, cómo es capaz de ser una pieza fundamental en la asociación de juego y las características que predominan de cómo juega Arsenal al beneficio de sus jugadores, sino también cómo pueden llegar a poco enfrentamientos específicos en los que no pueden llegar a ser contundentes, poder tener siempre una figura representativa de la creatividad y el crecimiento en el campo. Es por ello que a través de estas grandes características de juego que yo voy a presentar en este enfrentamiento ante Brentford, destacamos la gran labor de Alexander Zinchenko. En el bloque central defensivo encontraríamos a Nathan Ake y Pau Torres, ambos bajo esta característica de ser la pieza fundamental para predisponer en cierto momento el enfrentamiento, por ejemplo a través de la apertura del marcador de Pau Torres y este rompimiento del bloque defensivo de Liverpool por parte de Nathan Ake. No solo predispusieron a que por parte del enfrentamiento entre Manchester City y Liverpool, ambos equipos tuvieron un poco más de proposición de juego, teniendo en cuenta que tenían que afrontar o buscar una victoria. Y por parte del enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Aston Villa, predispuso a que este Aston Villa tal vez no era bastante dominante ante un rival tan difícil como
Tottenham Hotspur, bajo el equilibrio de la seguidilla de las finalizaciones y los continuos disparos y los repliegues continuos que tuvieron que sufrir, pero si dieron rienda suelta a que pudiera llegar a aparecer un jugador tan importante y tan representativo para este Aston Villa como lo es Pau Torres a la hora de marcar y también en grandes facetas defensivas que al final tradujeron en una victoria. Como última pieza en el bloque defensivo encontraríamos a Diego Dalot, tal vez no solo por generar la asistencia para uno de los grandes goles de esta temporada, sino también por esta seguidilla de momentos en los que se le vio bastante difícil de poder desempeñar su labor en este enfrentamiento ante Everton y lo supo manejar de forma bastante interesante y dinámica. Muchas veces mencionamos y podemos ser un poco críticos con este Manchester United en sus facetas de juego, en las que muchas veces si no puede llegar a orientar a Bruno Fernández o Marcus Rashford, el equipo sufre bastante, pero aún así demuestra bajo una característica beneficiosa que en los momentos en que ambos jugadores llegan a aparecer o ser un poco más asociativos, pueden dar lo mejor y generar un poco más de acompañamiento en jugadores como Diego Dalot, que por ejemplo desencadenen un poco más de acompañamiento para la superioridad numérica, claramente, sino también esta faceta que puede llegar a desempeñar en este Manchester United como casi un mediocampista, tal vez algo que también podríamos analizar en futuras jornadas, el cómo, por ejemplo, genera esta faceta de juego bajo cierta semejanza a jugadores como Trent Alexander-Arnold, algo que, como mencionamos, trataremos de discutir más adelante o en futuros análisis de contenido de esta Premier League, pero que por ahora le da el rédito a esta gran aparición en este once inicial. Más adelante en el medio campo encontraríamos a tres jugadores no solo cruciales para la finalización, sino que muchas veces predeterminaron a que específicamente en jugadores como Lucas Paquetá o Pascal Gross orientar la mejor capacidad de juego por las bandas, es crucial a la hora de poder determinar el marcador, en el que al final Lucas Paquetá a través de estas construcciones por las bandas para poder centralizarse significaba muchas veces romper estos bloques defensivos de su rival y asimismo poder generar un poco más de consistencia en el juego por parte de jugadores como Pascal Gross, también bajo esa similitud de juego orientada por la otra banda, claramente la banda izquierda y Lucas Paquetá por la banda derecha. No solo pudieron dar rédito un poco más de crecimiento en el campo, sino por ejemplo en el caso de Pascal Gross, una asistencia bajo la definición de Joao Pedro, o cual también les da rédito a esta gran seguidilla de rendimiento en el que específicamente son dos jugadores en los que si no llegan a presentar lo mejor de sí mismos o no pueden llegar a fundamentarse lo mejor posible en el campo, se nota bastante cuando sus equipos, lo podríamos denominar así, Brighton and Hove Albion pierde cuando Pascal Gross no se encuentra en la mejor manera posible o Lucas Paquetá cuando no está en la mejor faceta de juego o no puede llegar a desencajar lo mejor de sí mismo, pues también sufre bastante. En el que también podríamos destacar las grandes facetas de juego de Bruno Guimaraes, no solo por ser crucial a la salida de juego y las presiones, algo crucial en este Newcastle United, sino también en esta pieza fundamental del que muchas veces no puede llegar a percibirse continuamente que en 90 minutos pueda desempeñar estas grandes aptitudes de juego. La verdad es que es un jugador bastante capaz y no solo lo demuestra su tendencia técnica y táctica, sino también el ser siempre un jugador en el que poder descargar el balón y así mismo poder seguir aumentando estas características tácticas de este Newcastle United. Más adelante, como última pieza en el medio campo, encontraríamos a Bruno Fernández, para las que antes de terminar este once inicial también destacaríamos las grandes facetas de juego de Joao Pedro y el por qué no está en este once inicial se debe básicamente que lastimosamente por ahora creo que es bastante relevante poder destacar enfrentamientos en los que Bruno Fernández no diríamos que fue el jugador fundamental para la victoria, pero que si pudiéramos llegar a analizar y contextualizar las jugadas y el análisis de cómo dieron lugar la seguidilla de pases y el desenvolvimiento del equipo,
siempre hay una pieza fundamental o una pieza partícipe de por qué el Manchester United llega a convertir goles, aunque no sea favorito, aunque no esté demostrando las mejores facetas de juego posible, o esté afrontando una derrota y pueda remontar un enfrentamiento. Todo se debe muchas veces a jugadores como Bruno Fernández, por ello que tratamos de nominarle en este 11 inicial, dándole un poco más de nombramiento o un poco más de protagonismo a estas grandes características que llega a presentar este jugador. La verdad es que él o Joao Pedro pudieran llegar a ser titulares. Al final, a última hora nos decidimos por Bruno Fernández, pero esperemos que ambos, Bruno Fernández y Joao Pedro, puedan continuar esta gran seguidilla de partidos y de rendimientos para poder seguir hablando de estos dos grandes jugadores. Como último encontraríamos como referencias ofensivas a Bukayo Saka y Marcus Taverner, disculpo, dos jugadores cruciales no solo para que cada uno de sus equipos pudiera descargar y fundamentar el juego por las bandas, sino también algo crucial para el desenvolvimiento de cada uno de los enfrentamientos, como lo fueron las presiones. Como pudiéramos recordar en Marcus Tavernier, la verdad es que el que pudiera continuamente presionar y ser consistente a la hora de generar definiciones en las que solo él pudiera llegar a generar este factor decisivo, fueron cruciales para que Bournemouth pudiera afrontar una victoria. Asimismo, por parte de Bukayo Saka, que muchas veces lo mencionábamos en análisis anteriores, en los momentos en los que puede llegar a aparecer, no solo el equipo se ve un poco más capaz, sino fundamental lo mejor de este Arsenal. Es con ello que tratamos de nominar a estos dos grandes jugadores en este once inicial. Como último encontraríamos a su entrenador, en este caso sería la figura de Rob Edwards, en el que tal vez no diríamos que fue el mejor partido de Luton Town, pero aún así fue una victoria, lo cual demuestra el gran trabajo y específicamente la labor tan difícil que está llevando este gran entrenador, no solo por la consistencia que ha demostrado el equipo como local, siendo un poco más versátil a la hora de poder afrontar mejor sus características de juego. Claramente el empuje de su afición y sus características de beneficio como local le han ayudado bastante a esto, pero que aún así demuestra que el equipo tiene bastante que agradecerle a su entrenador. Es por ello que lastimosamente tratamos de nominarle en este anuncio inicial, ya que tampoco trataremos de desmeritar sus facetas de juego, pero será bastante difícil teniendo en cuenta que es un equipo que lucha por posiciones de descenso y una potencial salvación. El poder ahora mismo ratificar los buenos resultados era bastante oportuno para poder mencionarle. Esperemos que claramente pueda seguir en esta serie ya de victorias y asimismo, ¿por qué no?, en las últimas instancias finales de esta Premier League poder afrontar una salvación. Solo el tiempo lo dirá. Es con ello que culminaríamos con el momento o la fotografía destacada de esta jornada número 13 de la Premier League. Como muchas veces en el análisis del enfrentamiento entre Everton y Manchester United, no llegamos a destacar la gran finalización que tuvo lugar en la apertura del marcador de dicho enfrentamiento, en el que no solo Alejandro Garnacho recortó los mejores momentos de este Manchester United, sino muchas veces la traducción de que este Manchester United está bastante acostumbrado a que en los peores momentos o en los momentos de mayor dificultad, aquellos con la capucha o la mejor faceta para orientar el que es el Manchester United son sus canteranos o aquellos que vienen de su club, en el que no solo la aparición de Cody Maino representaron una gran actuación para este Manchester United, sino ante finalizaciones y grandes características de juego como pudo llegar a representar este gran jugador nacido español, nacionalizado argentino, pudieran desencadenar en este gol tan, tan relevante para este Manchester United. Simplemente era difícil de no destacar. Ahora esperemos que pueda seguir esta tan seguidilla de partidos. La verdad es que en los momentos en los que ha llegado a aparecer, no diríamos que ha tenido las mejores apariciones en lo que respecta a su talento. La verdad es que todavía es bastante joven, tiene grandes aptitudes técnicas y tácticas, lo que principalmente le brinda esta oportunidad de ser y de tomar estos pequeños minutos que Erik Ten Hag le ha podido dar a lo largo de esta temporada.
pero que poco a poco demuestran por qué siempre es una pieza fundamental en la rotación de este Manchester United y por qué no a futuro una pieza fundamental para el equipo, que ante actuaciones como estas, en momentos tan destacados como estos, le dan un poco más de certezas a este Manchester United. Es con ello que culminaríamos que como mencionábamos, grandes enfrentamientos que dieron lugar no solo a lo mejor del talento de esta Premier League, sino también al beneficio del espectáculo. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy. Tengo esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Antes de culminar, como siempre, en este pequeño espacio, trataríamos de invitarlos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo como la Premier League o la Liga, nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, en este caso la plataforma morada o la plataforma de YouTube, las cuales se encontrarán en los diferentes enlaces que tienen lugar respectivamente en cada uno de en las diferentes plataformas en las que tenemos continuidad, además de que nos ayudan muchísimo en que puedan seguirnos o suscribirse. Es con ello que, además, también los invitaríamos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, en las que poco a poco buscamos fomentar este pequeño espacio de más que informativo de todo lo que nos dejan cada una de estas jornadas. También especificar en qué momentos desarrollamos y subimos contenido, algo bastante relevante que también nos ayuda muchísimo a poder continuar creciendo este pequeño medio de comunicación, claramente inspirado, como siempre decimos, en no solo poder generar este pequeño espacio de entretenimiento, sino que también podamos aprender cada día más de este maravilloso deporte. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy, de nuevo agradeciéndoles por verlo, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.